Nos tenemos que contar al oído, queridos amigos, queridos oyentes, que el país está secuestrado. El secuestro del puerto de Buenaventura significa secuestrar a Colombia. Que la carga que es preciosa para que el país pueda sobrevivir. La carga de café, la carga de azúcar, la carga de tantas cosas que salen por el puerto de Buenaventura tienen que seguir saliendo. E inmediatamente. No podemos perder el mercado del café. No lo podemos perder. No podemos perder el mercado del azúcar. No lo podemos perder. No podemos perder el mercado de las pocas cosas que somos capaces de exportar. Buenaventura es la puerta de entrada a Colombia. Y esa puerta de entrada no la tienen cerrada. No tenemos libertad para mandar carga ni para recibir carga. Carga que es preciosa para que el país sobreviva. Se nos van a morir millones de aves porque la materia prima para mantenerlas no entra por el puerto de Buenaventura. ¿Eso es o no es un secuestro? Colombia está secuestrada. Buenaventura tiene que ser rescatada. El puerto de Buenaventura se tiene que abrir. Para eso es el ejercicio de la fuerza. Y el presidente de la República no se puede limitar a mandar viceministros incompetentes a que hagan pactos para que pueda circular o no circular una carga como en un corredor humanitario, como si estuviéramos en una guerra que la tuviéramos perdida. Buenaventura se tiene que rescatar. Esperamos que solamente con el uso disuasivo de la fuerza, que una vez que se tome la decisión, pero en serio y de verdad, de que Buenaventura vuelve a operar y que vuelven los buques y que y que salen los buques y que la carga llega al interior del país y que se restablecen las exportaciones de café y las exportaciones de azúcar y que se restablecen las importaciones enormes, gigantescas que llegan por el puerto de Buenaventura, pues estamos perdidos. ¿Será que exageramos? De mar. Pues no, doctor Fernando, es la realidad de lo que estamos viviendo en una pequeña muestra de socialismo del siglo XXI que nos ofrece el Comité del Paro, donde insistimos, alguien nos tiene que aclarar, o el Comité del Paro representa a los que están generando los bloqueos y por ende deben ser investigados y judicializados por incitar las vías de hecho que han permitido los bloqueos en violación del artículo 353A del Código Penal, o simplemente no se sientan a negociar con ellos ni en Cuba ni en Venezuela, porque es que ahora el dilema, ¿sabe cuál es? Que no sabemos dónde van a negociar. Están analizando el protocolo y la sede de negociación. No sé qué se les vaya a ocurrir, a dónde nos vayan a llevar, o cuál sea la próxima perla que surja de esas reuniones de horas y horas en los que ellos simplemente imponen y reclaman derechos, pero no se obligan a absolutamente nada. Además, vuelvo y repito, nadie ha probado que ellos sean los que tengan el poder de detener inmediatamente los bloqueos criminales en el país. Seguro terminan negociando en Oslo, Noruega. Buenos días, Demar, doctor Londoño. Y yo les agregaría que no se requieren los corredores humanitarios. Tiene razón usted en eso, doctor Londoño. Lo que se requieren es corredores militares que protejan por completo el tránsito libre de la carga desde el puerto y hacia el puerto de Buenaventura. ¿Cuál corredor humanitario? Militares protegiendo la carga, protegiendo obviamente la vida de quienes transportan esa carga. Y bueno, es lo que necesitamos, la fuerza pública en acción. Pero ¿por qué no está en acción la fuerza pública? ¿Por qué no están activos esos corredores militares que garanticen el libre tránsito de las personas y de las cosas en nuestro país? Eso es inaudito, eso es inaudito. Esto tiene que empezar por alguna parte. Yo esas conversaciones con el Comité de Paro no las he entendido. El gobierno de igual a igual con unos sujetos que resolvieron bloquear el país y lo bloquean como les da la gana. Porque una de dos, o lo bloquean ellos y entonces son los delincuentes, o no lo bloquean ellos y entonces se está negociando con quien no corresponde. Así de sencillo es. Claro, porque no tendrían línea de mando sobre quienes están en el terreno haciendo el bloqueo.
Pero ellos ya reconocieron que sí, pues o mejor, dijeron que no tenían control sobre todos los bloqueos, lo cual quiere decir que sobre algunos sí. Entonces la pregunta es, ¿y sobre el de Buenaventura qué? ¿Y quién va a responder? Ese es tema fundamental. Ese es tema fundamental. La liberación del puerto de Buenaventura es un punto de quiebre. O el presidente Duque tiene capacidad y tiene fortaleza suficiente para asumir la responsabilidad y desbloquear a Buenaventura, o debe renunciar. Así de sencillo. Así de sencillo. Si uno no es capaz de cumplir con su función, debe renunciar. ¿No les parece? Entonces, pero pues, es elemental. Bueno, elemental para uno, ¿no? Para ellos no lo es. Bueno, ¿sabían ustedes que fueron liberados los militares venezolanos que estaban secuestrados por los grupos ¿Por las FARC? Por las FARC. Sí, señor. Bueno, secuestrados desde abril en una situación que no, bueno, como todo en Venezuela, no se sabe cuál es la realidad detrás de esto. El régimen de Maduro habla de una operación de liberación, le ha puesto incluso un nombre en código a la operación. Otros dicen que pues hubo una mediación y una liberación sin hacer uso de la fuerza. Lo cierto es que sí, han sido liberados estos militares en Venezuela. 8 militares que fueron secuestrados por el Frente Décimo de las FARC desde el 23 de abril. Esto es, recuerden ustedes, bajo el mando de los terroristas de las FARC que nunca desaparecieron, de los mismos socios de Nicolás Maduro. Vaya contradicción. Bueno, en todo caso, pues fueron liberados. También les quiero contar que encontraron explosivos que hoy iban a ser utilizados en Bogotá. Esto nos está cogiendo ventaja y nos cogió ventaja. Y yo no sé qué es lo que se negocia con estos tipos del paro. No sé, pero es que yo no entiendo. La ley no se negocia, la Constitución no se negocia, los poderes del presidente no se negocian. Y este presidente, por debilidad, resolvió negociarlo. Y esto no es negociable. La ley se impone, la ley es obligatoria y el derecho es coercible. Demar, ¿eso ya no lo enseñan en las universidades? Pues doctor Fernando, se enseña, pero pareciera que no es aplicable, ¿ah? Pues yo no sé. Pues sí, claro. Se enseña el poder coercitivo que tiene el Estado y se enseña que jamás la fuerza del ciudadano en su actuar es igual a la fuerza que tiene el Estado para hacer valer las normas, en el caso de la fuerza pues que tiene la fuerza pública. Pero pues esto se olvida porque hay un pequeño problema, ¿sabe, doctor Fernando? Es que a la gente le enseñan que tienen derechos, pero nunca les enseñan que tienen deberes. Pues eso será ahora. En nuestro tiempo, nuestro tiempo sí lo enseñábamos. Bueno, también les quiero contar que el empresario Mario Hernández sacó una lista de los ingresos que tienen los líderes del paro y ha levantado con eso muchas ampollas, pero tiene que ser un empresario, tiene que ser una persona del común como nosotros la que asuma estas responsabilidades, porque el gobierno no nos cuenta. Le quiero contar, Demar y a Jair, que no nos lo contó esta mañana, que el desempleo urbano es del 17.4%. Lo que pasa es que el desempleo cae en las zonas apartadas del país y uno se pregunta cómo y por qué. Bueno, y a propósito de Mario Hernández y a propósito de esta noticia de que el desempleo cae en las zonas apartadas del país, señores, es que el nombre del juego es cocaína. No lo hemos entendido, no lo hemos aprendido. No hemos tenido, el presidente Duque no ha tenido el coraje de fumigar con glifosato las zonas cocaleras. No ha tenido el coraje, le han faltado pantalones para eso. Se lo decimos con todo respeto, señor presidente, pero con toda seriedad. Usted no ha tenido coraje para enfrentar el narcotráfico. Y el narcotráfico es el que nos está comiendo. Este asunto está movido por el narcotráfico y desde luego por los partidos comunistas que se quieren apropiar del país. A propósito, pasó abril entero y ni una gota de glifosato asperjado. Pasó el mes de mayo entero
y ni una sola gota de glifosato desde el cielo. Y seguramente pasará junio y seguirá siendo esta la misma situación. Mientras tanto, los cultivos creciendo de manera exponencial y pues con ello evidentemente todo el narcotráfico nutriéndose y nutriendo, entre otras, pues el vandalismo que ha atacado ferozmente a nuestro país. Yo les quiero recordar que uno de los puntos del Comité del Paro para poder sentarse a negociar y acabar con esta muestra de socialismo del siglo XXI que nos ha costado más de 10 billones de pesos en lo que va de estos 33 días de paro, es la no fumigación con glifosato. Esa es una de las exigencias pero que esa es hace el la Comité del Paro. esencial, hombre, esa es la esencial de Mar. Es que las orejitas del lobo hay que mirarlas. Esto es una cosa lo que no he movida por el entendido es que narcotráfico. La cocaína es el nombre del juego. El presidente o no lo ha entendido o no lo quiere entender. Y lo que yo no he entendido, doctor Fernando, es por qué FECODE, que se dedica, porque además está integrada por docentes, que se dedica a la educación de los niños en Colombia, se opone a la fumigación con glifosato, que sería el mecanismo para acabar con los cultivos de coca, de donde se extrae el clorhidrato de cocaína, que se reparte en las calles, que sirve para envenenar a los niños, para llevarlos a las drogas, para causar su muerte por sobredosis. Yo no entiendo por qué ellos se oponen a lo elemental, que es acabar con el negocio del narcotráfico que envenena y acaba con la juventud. No lo entiendo. ¿Qué tiene que ver la educación en contra de la coca? No entiendo. No me cabe en la cabeza. Pues eso no es posible, pero si es que son ellos, por Dios. Mire, esto está movido por el Partido Comunista con la plata del narcotráfico. Está en mis manos un libro que es un tesoro. Se llama Crónica de una verdad, el comunismo responsable de la violencia en Colombia. Un libro publicado por Verdad Colombia y por Únete por Colombia, que ha sido presentado ante la famosa JEP. Lo presentaron en tiempo para demostrar qué es lo que ha pasado en Colombia. Colombia es víctima de un complot comunista con la plata del narcotráfico. Digamos la verdad, digamos la verdad. Y los comunistas hacen lo que tienen que hacer y tienen que matar cuando tienen que matar. Me trataron de matar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Porque les parecía antipático? No, porque estaba librando una batalla contra el Partido Comunista que se estaba apoderando de Colombia. Y me mandaron matar. Así de sencilla es la historia. ¿La entenderemos? Pues este libro, Crónica de una verdad, acaba de llegar a mis manos y tenemos unos libritos para repartir y para regalar. Tenemos 8 de estos libros disponibles para regalar y se los vamos a regalar a los oyentes que nos digan que quieren el libro de Verdad Colombia y de Únete por Colombia. Crónica de una verdad. Es un libro sencillamente espectacular. Le debo decir que mire a qué hora se lo lee, porque es tan apasionante que todas las demás cosas quedan pospuestas. Anoche me iba trasnochando, me iba costando unas horas menos de sueño leer este libro de Verdad Colombia y de Únete por Colombia. Crónica de una verdad. Desde comienzos del siglo XX, apenas pasada la Revolución de Octubre, los comunistas del mundo, guiados por las enseñanzas de Lenin, empezaron a apoderarse del mundo. No fueron capaces, se les cayó el muro de Berlín, pero ahí están. Y ahí siguen. Y ahora el objetivo ya no son los países de Europa y ya no los Estados Unidos como lo querían. Entonces se contentan con Colombia, se contentan con tomarse América, ya se tomaron Venezuela, son dueños de Cuba desde hace mucho tiempo y ahí siguen. Ese es el Partido Comunista, pero en Colombia alimentado por la cocaína. ¿Cómo les parece? Pues apasionante lectura, hay que hacerla, hay que hacerla. Bueno, yo me la apunto a uno de esos libros, o al suyo mejor, cuando lo termine, para que me lo preste, doctor Londoño, y no privar a los demás, pero es que está, bueno, a nuestros oyentes que quieren esos libros. Pero es que usted está muy lejos, entonces yo quiero... No, eso el correo por ahí funciona, doctor Londoño. No. Usted dirá cómo hacemos la dinámica, la podemos hacer más adelante para que nuestros oyentes puedan, pues...
leer este libro, ¿no? De Bueno, los ejemplares que tenemos disponibles. se posesionó la señora vicepresidente de la Cancillería de la República a unas velocidades fenomenales. Sí, Tomó señor. posesión Sí, del señor. cargo, nadie lo estaba esperando, no lo habían anunciado, no fue una obra premeditada, sino que se apareció y se posesionó. Y Pues se sí, le posesionó. cuento Bueno, chisme al bien, oído. bien, bien, bien. Le cuento chisme al oído, ¿les parece? Sobre esa posesión. Sí, dígalo. A ver. Pues vean, el presidente Iván Duque una vez hizo el anuncio de la vicepresidente como canciller. Lo hizo para conjurar la crisis y la primera tarea que determinó que era necesaria por parte de la canciller era que tenía que viajar a los Estados Unidos para poder reunirse con sectores políticos y de derechos humanos en ese país para dejar claro qué es lo que está pasando en Colombia. Primero, ella se ha ido y ha hecho la tarea de manera formidable, todos le reconocemos el trabajo que realizó y de un momento a otro empezaron a sonar vientos muy turbulentos aquí en Colombia, en Casa de Nariño. Nos cuentan de muy buena fuente que un personaje que es la jefe de ministros, del gabinete de ministros, la doctora María Paula Correa, estaba muy interesada en que la vicepresidente siguiera con sus funciones de vicepresidente y que no se metiera con las funciones de canciller de la República. Por lo que se dice, la vicepresidente decidió tomar un vuelo y venirse muy rápido para llegar a la Casa de Nariño y decir al presidente Iván Duque, aquí estoy, lista para que me posesione como canciller de la República. Un roce Complicado que muchos asunto, no veían. complicado asunto. Entonces, Recuerden dentro que de se hizo Palacio. sonar la doctora María Paula como canciller, Sergio, ¿te acuerdas? Sí, pero claro, lo tengo muy presente. Ayúdeme a leer esto. Jaime Amin. Sabe usted muy bien que no es Jaime Amin, ¿no es cierto? Claro, el embajador nuestro en Emiratos Árabes, ¿verdad? Éxitos a la Sí. señora vicepresidente Marta Lucía Ramírez como nueva canciller de Colombia. Su gran experiencia y brillante vocación de servicio, unida a su honradez personal y profesional, auguran más mercados y menos fronteras a nuestros productos y defensa internacional de nuestra democracia. Más mercados. ¿Eso qué quiere decir? Jaime Amin está mandando el mensaje de que no es tolerable que perdamos los mercados por obra de los que están haciendo el paro. ¿Será eso? Bueno, el embajador Amin ha estado abriendo y mucho el mercado precisamente de los Emiratos en muchos temas. El tema de carnes para Colombia lo tengo muy, muy presente. Es una de las tareas que ha adelantado él y seguramente pues le interesa que se siga consolidando esa estrategia de buscarle más mercados a Colombia, como muchos otros embajadores lo hacen en su día a día, ¿no? Es buscar oportunidades para el país, para que el país pueda crecer y exportar. La pregunta es exportar cómo, porque tenemos nuestro principal puerto, al menos el del Pacífico, completamente bloqueado por el terrorismo. El principal puerto de toda Colombia. ¿Sí? Está en el Pacífico, pero Buenaventura es de lejos el puerto que más carga mueve. Y no podemos exportar café, y no podemos exportar azúcar, y no puede llegar la materia prima para que no se nos mueran millones de pollos y no nos quedemos sin esa carne blanca fundamental y sin huevos. Y no somos capaces de liberar el puerto de Buenaventura. Nos faltan pantalones. No, es increíble. Como nos Es faltan increíble. pantalones para erradicar los cultivos ilícitos con glifosato. Esto es un problema de falta de pantalones o de voluntad de no cumplir con su deber y de entregarle el país a estos enemigos. Una de dos. Pero el señor presidente tiene que tomar una decisión y la tiene que tomar ya. Lo de Buenaventura no da más tregua. O Buenaventura se libera o el presidente de la República debe renunciar. ¿Será un dilema demasiado fuerte? Pues Bueno. alguna decisión tendrá que tomar el presidente. Hablaban ustedes, doctor Londoño de Mar, del tema de la educación. Mencionaba de Mar el tema de FECODE. Yo también quiero hablar de este tema porque me llama mucho la atención una publicidad, un póster que sacan con el sello, con el logotipo de la Universidad Pedagógica, en donde sacan este cartel. Dice: atención, la Universidad Pedagógica Nacional acude a la solidaridad de las personas para poder recibir de la mejor manera al pueblo Misak. Para ello se requieren colchonetas y cobijas.
Las entregas se pueden hacer en la calle 72, 1186, con la Guardia Indígena o con el personal de la UPN, la Universidad Pedagógica Nacional. Entonces, ese es el mensaje que lanzan ahora desde la pedagógica, y yo sí me pregunto, ¿desde cuándo dejó de ser una universidad, un claustro académico, para convertirse en un hotel de indígenas? Tema que ya habíamos mencionado hace unos días. ¿Indígenas o de cualquiera, Sergio? Bueno, o de cualquiera. Aquí particularmente de indígenas, que es el pueblo Misak. Bueno, ¿desde cuándo acá las universidades públicas son hoteles? Bueno, ¿y qué es lo que vienen a hacer? Y es que no se le olvide pues que estamos incurriendo en unas conductas que son completamente inaceptables. La destrucción del pasado histórico del país. Ya tenemos las estatuas de 3 colonizadores y fundadores de ciudades de primera magnitud: don Gonzalo Jiménez de Quesada, fundador nada menos que de Bogotá; Sebastián de Belalcázar, fundador de Popayán, fundador de Cali; y Andrés López de Galarza, fundador de Ibagué. Entonces, las estatuas al piso, y entonces hay que reemplazarlas por ¿cuáles estatuas? ¿Nos quedamos sin historia? ¿Nos quedamos sin pasado? ¿Sentimos vergüenza del pasado español? Yo no siento vergüenza. Yo me siento muy orgulloso de mi pasado hispánico en la medida en que lo tenga. Y creo tenerlo en dosis importantes en mi sangre. Sí. Bueno, muy bien. Me siento orgulloso de esa España que, para empezar, le dio a Roma, los más grandes emperadores de Roma fueron españoles. ¿Lo sabe eso la gente? Adriano, Trajano, Marco Aurelio, españoles de pura cepa, los más grandes. ¿Cuándo fue el gran siglo de oro del Renacimiento? Cuando estuvimos en manos del prudente Felipe II, demasiado prudente para mi gusto. Carlos I y Felipe II, dueños del mundo. Y en ese siglo de oro aparecen personajes como Miguel de Cervantes, como Juan Ruiz Vives, como Lope de Vega, como Calderón de la Barca, pero por Dios, siga la lista interminable de grandes genios que iluminaron el camino de la humanidad, y de filósofos como el padre Francisco Suárez, como el padre Domingo de Soto. ¿No son ellos filósofos tan importantes como Santo Tomás de Aquino? ¡Claro que lo son! ¿Nacidos en dónde? En España. En España. Y usted ve la generación del 98 y es una generación de filósofos y de pensadores y de literatos como tal vez no ha tenido ningún otro país del mundo. Y ahora estamos viviendo un tema que está siendo propuesto por muchos. Señores, esto es la rebelión de las masas. ¿Hace cuánto la pronosticó don José Ortega y Gasset en la rebelión de las masas? Hace ya un siglo. Hace un siglo. No, el pasado hispánico, de ese pasado hispánico no nos tenemos que avergonzar. Ni más faltaba. Que ahora sean los Misaki, los no sé qué, vivan su vida y promuevan su cultura. Claro que sí, y con toda libertad, y maravilloso, y en la medida en que lo tengan. Y si tienen un idioma especial, muéstrenselo al mundo. Y si tienen descubrimientos técnicos o científicos importantes, los queremos compartir. Claro que sí. Pero que nos hagan avergonzar de nuestro pasado hispánico, eso no lo podemos admitir. Eso es lo que buscan, doctor Londoño. Bueno, y entonces los queremos invitar este jueves en la tarde con un personaje muy especial, que a ese sí no le faltan pantalones, ¿no? El coronel Hernán Mejía Gutiérrez estará con nosotros el jueves en la tarde. A las 6 de la tarde tenemos una cita, ustedes y nosotros. La tarde, en la hora de la verdad, con el coronel Hernán Mejía Gutiérrez. Y hablaremos tranquilamente y distendidamente de su vida como soldado, que se inaugura cuando, siendo teniente, lo molieron a tiros en el Palacio de Justicia. Sobrevivió porque Dios quiso que sobreviviera. Y entonces después fue personaje fundamental en la reconquista de Colombia, y lo tenían que destruir, claro, y lo destruyeron con mentiras, con falsos testimonios, le negaron el ascenso a general y lo pusieron contra la pared. Hernán Mejía
Gutiérrez estará con nosotros en la hora de la verdad. Maravilloso invitado, maravilloso, para que estén todos a través de Facebook, a través de YouTube y también, por supuesto, a través de Periscope. En esas 3 redes estaremos, como siempre, en la tarde, en la hora de la verdad, del próximo jueves. Bueno, y Colombia dio marcha un favor, atrás. Doctor Fernando, sí, Sergio, para que las personas sepan qué deben hacer para ganarse los libros, doctor Fernando, por favor, repetir la indicación. Porque tenemos una cantidad de llamadas muy interesados todos en tener libros y vamos a ver si conseguimos. Y mensajes en Twitter también. A mí aquí ya me están llegando un montón de mensajes en Twitter que cómo hacen, que quieren libro. Crónica de una verdad. Que nos digan cuáles son las entidades que son responsables de la publicación de ese libro. Crónica de una verdad. Las 8 primeras llamadas serán llamadas beneficiadas con el libro, que no cuesta mucho, lo pueden conseguir en las librerías, lo vamos a comprar todos, porque Colombia es víctima de un complot comunista movido por el dinero del narcotráfico. Esa es la verdad. Pero entonces, permítame, les recuerdo a nuestros oyentes nuestras líneas telefónicas en Bogotá, con el 1 para Bogotá, 287-0992 y 340-6742. Esos son los números telefónicos en los que se pueden comunicar y, bueno, tratar de acceder a uno de estos libros. Sergio, doctor Fernando, podemos seleccionar algunos de nuestros amigos de redes sociales. Twitter, por ejemplo, también tengo una cantidad de mensajes por Twitter y tengo también otros de Facebook de personas que quieren. Ustedes díganme cuáles son las 8 primeras llamadas. Listo, perfecto. Y a esas personas les mandamos el libro. Perfecto. Crónica de una verdad. El comunismo responsable de la violencia en Colombia. Para que ustedes lo vean. Y esto lleva un siglo, ¿no? Esto lleva un siglo. Y es una presentación absolutamente impecable, todo con documentos. Esto no es literatura barata. Estas son pruebas, y pruebas al canto producidas por los partidos comunistas que no han parado de decirle al mundo qué es lo que quieren hacer. Bueno, y en un minuto estaremos con José Miguel Santamaría, un empresario, ex candidato al Senado, para hablar de estos temas de las marchas pacíficas, que al fin y al cabo son marchas. En un minuto José Miguel Santamaría estará con nosotros. Y hablábamos con ustedes. Al oído. En Colombia, 7 de la mañana, 52 minutos.